Charleston, Carolina del Sur, marzo de 1742. En el puerto de esclavos más grande del sur de Estados Unidos, bajo el sol implacable, un barco negrero descarga su carga humana. Entre los africanos encadenados hay una mujer de 25 años cuyo nombre cambiaría para siempre la historia de una plantación. Su nombre era Clara. Lo que ella no sabía era que, en los próximos 2 años, 12 hombres blancos morirían por su mano, convirtiendo su venganza en la leyenda más temida de las colonias del sur. Clara camina encadenada, pero en sus ojos arde algo que los tratantes de esclavos no pueden ver: la sabiduría ancestral de una curandera africana y una sed de justicia que pronto cobraría un precio terrible. Esta es la verdadera historia de Clara de Charleston, documentada en los registros judiciales de 1742 a 1743. Una esclava que transformó el conocimiento de su abuela en el arma más letal del siglo XX. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir cómo una mujer, considerada propiedad, buscó venganza contra todo un sistema. Charleston era el corazón del comercio esclavista estadounidense. Sus muelles recibían casi 8,000 africanos anualmente, destinados a las plantaciones de arroz e índigo de Carolina del Sur y Georgia. La ciudad tenía una población de solo 6,000 residentes blancos, pero su riqueza rivalizaba con la de Boston y Nueva York. Las grandes mansiones de los comerciantes se erguían orgullosamente junto al puerto, mientras las plantaciones se extendían río arriba como pequeños reinos feudales. Clara llegó en el Providence, un barco que había partido de la costa de Angola 3 meses antes, con 280 africanos a bordo. Durante el viaje, 67 murieron por enfermedades y desesperación. Clara sobrevivió porque poseía algo especial: conocimiento. En su tierra natal, cerca del río Dande, Clara era la nieta de Maman, la curandera más venerada de 5 aldeas. Desde pequeña, había aprendido los secretos de más de 100 plantas, que sanaban, que mataban y cuáles podían hacer que la muerte pareciera natural. Una gota sana, 2 gotas te duermen, 3 gotas te llevan a los ancestros, le enseñaba a su abuela. Pero el verdadero poder radicaba en saber cuándo usar cada cantidad. El 15 de marzo de 1742, Clara fue exhibida en el mercado de esclavos de Broad Street. Los compradores la inspeccionaron como si fuera ganado, revisando sus dientes, músculos y cicatrices. «Esta parece fuerte y nueva», comentó Samuel Beauregard, capataz de la plantación Río Dulce, sin marcas de látigo. «Debe haber venido directamente de África». Clara entendía un poco de inglés, pues había escuchado a los marineros durante el viaje, pero fingió no entender ni una palabra. Su primera lección de supervivencia: nunca mostrar más inteligencia de la esperada. Samuel Beauregard la compró por 40 libras esterlinas y la envió a la plantación Río Dulce, propiedad de don Rodrigo Beauregard, un criollo español descendiente de colonos franceses. La propiedad abarcaba 2,500 acres a lo largo del río Asley y albergaba a 180 esclavos que trabajaban en condiciones brutales. La casa grande era una estructura de 2 pisos con amplias verandas y columnas, rodeada de cabañas de esclavos, graneros, un molino de arroz y campos que se perdían en el horizonte. Don Rodrigo Beauregard tenía 48 años, era conocido por su extrema crueldad, incluso entre otros plantadores. Alto, corpulento, con barba oscura y ojos fríos, veía a sus esclavos como herramientas desechables. Cuando Clara llegó a Río Dulce, don Rodrigo la inspeccionó personalmente. «Entonces, esta es la nueva inversión de Samuel», comentó. «Parece saludable. Espero que dure más que el anterior». Esa murió después de solo 6 meses. Clara mantenía la cabeza baja, pero grababa en su memoria cada palabra del hombre que acababa de convertirse en su primer objetivo. Clara fue asignada a trabajar en la casa grande como sirvienta, un privilegio que traía consigo sus propios horrores: vigilancia constante, los caprichos de los amos y la vulnerabilidad a abusos. Sus tareas incluían limpiar, servir las comidas, lavar ropa y atender a la familia Beauregard. Esto le dio acceso crucial a las cocinas, comedores y, lo más importante, a la comida y bebida de los amos. La familia estaba compuesta por don Rodrigo Beauregard, el patriarca, de 48 años, doña Isabel Beauregard, su esposa de 42 años, una mujer amarga que maltrataba a las esclavas, Carlos Beauregard, el hijo mayor de 26 años, tan cruel como su padre,
y Diego Borigart, el hijo menor de 23 años, aparentemente más suave, pero igualmente despreciable. Frecuentemente recibían visitas de otros plantadores, comerciantes y funcionarios coloniales. El incidente que desencadenó la venganza de Clara ocurrió en su segunda semana en Río Dulce. Durante una cena con invitados, Clara servía vino cuando Carlos Borigart, ebrio, decidió divertirse con ella. «Padre, mira qué bonitos ojos tiene esta negra», dijo Carlos, agarrando a Clara por la barbilla. «Creo que sería perfecta para servicios nocturnos especiales». Los invitados rieron mientras Carlos la manoseaba públicamente. Cuando ella intentó resistirse, le dio una bofetada, partiéndole el labio. «Nadie olvida su lugar aquí», declaró don Rodrigo, aprobando la humillación. «Ustedes son nuestra propiedad y haremos lo que queramos con ustedes». Esa noche, Clara permaneció despierta en su cabaña, tocando su labio partido, sintiendo como la humillación se transformaba en algo mucho más peligroso, una determinación feroz de venganza. En su lengua natal, susurró un juramento que habría helado la sangre de los Borigart. «Por los espíritus de Mamansinga, por la tierra sagrada de mis ancestros, juro que estos hombres pagarán cada humillación con sus vidas. Su arrogancia será su perdición y mi sabiduría ancestral será su muerte». Al día siguiente, Clara comenzó a explorar los jardines de Río Dulce. Oficialmente, recolectaba hierbas para cocinar, pero en realidad, identificaba las plantas que necesitaría para la venganza más calculada del siglo XX. En su aldea natal, Clara había sido elegida para heredar el conocimiento secreto de Mamansinga. Su abuela conocía los misterios de la naturaleza que se transmitían de generación en generación desde tiempos ancestrales. «Nieta», le decía mientras recolectaban plantas medicinales, «la naturaleza puede sanar o matar. La diferencia está en la sabiduría de quien la usa y la cantidad que administra». Entre los conocimientos más peligrosos estaban los venenos. Plantas capaces de matar sin dejar rastro, causar agonías específicas o simular enfermedades comunes. Durante sus primeras semanas en Río Dulce, Clara exploró discretamente jardines y bosques. Para su sorpresa, encontró plantas similares a las africanas, así como otras nativas que reconoció por sus propiedades. La más prometedora era una planta local llamada Gloria de la Mañana, que los jardineros cultivaban por sus flores. Clara identificó que sus semillas contenían alcaloides tóxicos similares a plantas que conocía de África. Pero lo más importante, descubrió que la plantación usaba arsénico blanco para matar ratas en los graneros y bodegas. El arsénico era perfecto para sus propósitos. Común en plantaciones para control de plagas, sin olor ni sabor cuando se mezclaba correctamente. Sus síntomas imitaban enfermedades comunes, fiebres, dolores estomacales, y en pequeñas dosis causaba una muerte lenta que parecía natural. Clara comenzó a robar pequeñas cantidades del arsénico almacenado en los graneros, sabiendo que nadie notaría su falta. Samuel Borigart, el capataz que la había comprado, se convirtió en su primer objetivo. Era brutal con los esclavos, disfrutando especialmente el castigo de las mujeres. Una semana después del incidente con Carlos, Samuel decidió castigar a Clara por supuestamente lavar mal su ropa. La azotó delante de los otros esclavos. «La próxima vez que hagas mal mi ropa», le gritó mientras la azotaba, «serán 50 latigazos en lugar de 20. Esa noche, Clara tomó su decisión. Samuel sería el primero en pagar. Sabía que Samuel tomaba café con melaza cada mañana antes de inspeccionar los campos. Era la rutina perfecta para sus propósitos. Clara pasó 6 días agregando minúsculas cantidades de arsénico al café de Samuel. Una dosis demasiado pequeña para causar síntomas inmediatos, pero suficiente para acumularse en su cuerpo con el tiempo. Esperaba pacientemente, observando cómo Samuel bebía su café cada mañana, ajeno al lento y silencioso veneno que entraba en su sistema. Los primeros síntomas comenzaron a aparecer al 5.º día. Samuel se quejó de dolores estomacales leves y náuseas ocasionales, desestimándolo como indigestión o algo que había comido la noche anterior. Sin embargo, al 7.º día, los síntomas empeoraron. Clara observó a Samuel, notando su creciente fatiga, su tez pálida y los frecuentes viajes al baño. Él culpaba su malestar al calor y al mal estado de la comida, pero Clara veía claramente que el veneno estaba haciendo efecto.
En el 9º día del envenenamiento, Samuel despertó con un intenso dolor abdominal. Se levantó de la cama a primera hora de la mañana, vomitando violentamente. Su piel se había tornado gris ceniza y su cuerpo temblaba con fiebre. Para el mediodía, el dolor se intensificó y comenzó a aparecer sangre en sus heces. Cayó en un delirio febril, gimiendo con cada convulsión. Se llamó al doctor Martínez, el médico local, para que lo examinara. El doctor, familiarizado con las enfermedades de la plantación, diagnosticó a Samuel con una fiebre intestinal común causada por agua contaminada, un diagnóstico que no causó sospechas entre los trabajadores de la plantación. El doctor Martínez ordenó los remedios usuales, pero nada pudo detener lo inevitable. Samuel murió 2 días después, su cuerpo destrozado por la misma agonía que le había infligido a tantos otros. Clara asistió al funeral, con una expresión apropiadamente triste, pero por dentro sintió una satisfacción fría. El primero de sus objetivos había caído, y nadie sospechaba nada. Los demás esclavos en la plantación, que habían sufrido bajo la brutalidad de Samuel, secretamente respiraron aliviados, aunque no se atrevieron a mostrarlo. Sabían que Clara había dado el primer golpe en una guerra que cambiaría las cosas. Don Rodrigo Borigar, sin embargo, tenía otros planes. La pérdida de Samuel fue un golpe para la gestión de su plantación y rápidamente lo reemplazó con su primo, el capitán Fernando Morales, un hombre igualmente brutal, aunque mucho más paranoico. Morales había oído rumores sobre esclavos que envenenaban a los capataces en otras plantaciones, y estaba decidido a evitar que algo así sucediera en Río Dulce. «Vigilaremos muy de cerca lo que coméis aquí», le advirtió Morales a Clara cuando la vio por primera vez en la cocina. «Si alguien se enferma sin explicación, empezaré a interrogar a los esclavos que preparan la comida». Clara, siempre alerta, mantuvo su expresión neutral. No tenía intención de ser atrapada. Sabía que Morales sería más cauteloso que Samuel, pero había lidiado con hombres como él antes. Tendría que ser aún más sutil. El siguiente objetivo de Clara fue Carlos Borigar, el hijo mayor de don Rodrigo, quien la había humillado públicamente durante la fiesta de la cena. Carlos, joven y lleno de arrogancia, tenía debilidades que Clara podía explotar. Bebía en exceso, frecuentaba prostitutas en Charleston y recurría al vino medicinal para tratar sus frecuentes dolores de cabeza. Clara estudió sus hábitos cuidadosamente, esperando el momento perfecto para actuar. La oportunidad llegó durante las celebraciones de Corpus Christi en junio de 1742. Carlos organizó una fiesta de 3 días en Río Dulce, invitando a plantadores prominentes, comerciantes y funcionarios de toda la región. Clara aprovechó su acceso a la cocina para observar a cada invitado, pero fue a Carlos a quien más observó. Bebía brandy directamente de una botella personal en su habitación, y Clara sabía que esa sería su oportunidad. A altas horas de la segunda noche de la fiesta, mientras Carlos se mezclaba con los invitados en la planta baja, Clara se coló en su habitación. Quitó cuidadosamente el corcho de su botella de brandy y agregó una pequeña, pero letal, dosis de arsénico. El veneno se disolvió perfectamente en el alcohol, sin dejar rastro ni sabor. Carlos no notaría nada hasta que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Carlos despertó con severas náuseas, dolores estomacales y debilidad, que atribuyó a su resaca. Pero a medida que avanzaba el día, los síntomas empeoraron. Comenzó a vomitar sangre, su cuerpo sucumbiendo a los efectos del veneno. Al tercer día, estaba muerto, su cuerpo frío e inerte en la cama que había compartido con incontables otras mujeres. Su muerte fue atribuida al cólera, una enfermedad común en los meses de verano, y nadie sospechó de juego sucio. Sin embargo, la muerte de Carlos no pasó desapercibida. Los susurros comenzaron a extenderse entre los círculos de élite de Charleston. 2 hombres jóvenes y saludables habían muerto en menos de 3 meses en Río Dulce, ambos después de haber visitado la plantación. Pero sin evidencia concreta, los rumores se mantuvieron como esos rumores. Era solo cuestión de tiempo antes de que crecieran las sospechas, y el capitán Morales ya comenzaba a hacer preguntas. Pero Clara no había terminado con su lista. Aún quedaban más por caer, y no se detendría hasta completar su venganza. Cada muerte era un paso calculado en un plan más grande. Pero las apuestas estaban subiendo, y Clara sabía que necesitaba moverse rápidamente.
había llamado la atención y pronto comenzaría la caza. La muerte de Carlos Beauregard provocó ondas de inquietud en Charleston, pero no fue hasta la tercera muerte prominente que el miedo realmente comenzó a apoderarse de la ciudad. La élite rica y poderosa de la ciudad comenzó a susurrar en tonos bajos, cuestionando la repentina cadena de muertes vinculadas a Río Dulce. Incluso el capitán Fernando Morales, el nuevo capataz, no pudo ignorar la creciente ansiedad. Después de todo, dos hombres, uno un capataz despiadado y el otro el cruel hijo mayor del dueño de la plantación, habían muerto en circunstancias misteriosas. Su investigación no sería fácil. Mientras tanto, Clara continuó con su trabajo sin desanimarse. Era astuta, paciente e implacable. Su siguiente objetivo fue don Antonio Drayton, un rico propietario de plantaciones que había estado presente durante la fatídica fiesta de Carlos. Drayton había hablado de manera insensible sobre la naturaleza rebelde de los esclavos, pidiendo castigos más severos. Esto fue suficiente para sellar su destino. La visita de Drayton a Río Dulce en julio de 1742 le dio a Clara la oportunidad perfecta para ejecutar su tercer golpe. A diferencia de las víctimas anteriores, Clara decidió un enfoque diferente para don Antonio. No necesitaba envenenarlo lentamente. En su lugar, utilizaría una dosis letal única. Drayton, conocido por su amor por las comidas opulentas, fue servido con un guiso de venado, un plato que fue preparado exclusivamente para él. Clara añadió una generosa cantidad de arsénico al potaje mientras nadie la veía, sabiendo que una vez que lo comiera, su destino quedaría sellado. Drayton dejó Río Dulce al día siguiente, sintiéndose perfectamente saludable, sin sospechar la fatalidad que lo había seguido hasta su hogar. Sin embargo, unas horas después de partir, comenzó a sentirse mal. Esa misma noche, quedó postrado en cama atrapado por náuseas, dolores abdominales y una debilidad general que empeoraba progresivamente. Su médico personal lo diagnosticó con una fiebre común, pero el tratamiento solo empeoró las cosas. Los síntomas continuaron empeorando a medida que Drayton caía en una enfermedad profunda y dolorosa, incapaz de retener alimentos o líquidos. Vomitó sangre, su piel se tornó de un tono enfermizo. 3 días después, rodeado de su familia y médicos, don Antonio Drayton murió, su cuerpo destrozado por una afección misteriosa que nadie pudo explicar. Fue la tercera muerte en tan solo 3 meses, y esta vez el miedo era palpable. Los rumores comenzaron a extenderse por Charleston, susurrados sobre mesas de cena y en las tiendas de comerciantes. ¿Cómo es posible que 3 hombres fuertes y saludables hayan muerto repentinamente y misteriosamente después de visitar Río Dulce? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie tenía una respuesta. Aún así, el capitán Morales no era ciego ante el patrón. Comenzó su propia investigación, centrándose en aquellos que tenían acceso cercano a la comida y bebida de la plantación. Clara, siempre calma y serena, mantenía su fachada, negando cualquier conocimiento sobre las muertes o las crecientes sospechas que la rodeaban. Pero en su mente, la siguiente etapa de su plan ya estaba en marcha. No podía permitirse que la investigación llegara hasta ella. Sin embargo, el siguiente objetivo de Clara resultaría ser un desafío mucho más complicado. En septiembre de 1742, 2 hermanos de la familia Pringle, Gabriel y Roberto, ambos comerciantes de esclavos, llegaron a Río Dulce para evaluar a los esclavos de la plantación. Habían estado en la cena donde murió Carlos y habían hecho comentarios despectivos sobre domar a los esclavos rebeldes. Clara recordaba sus caras, sus palabras, y sabía que su momento había llegado. Esta vez, adoptaría un enfoque audaz. Clara decidió matar a ambos simultáneamente. Su método fue calculado. Envenenaría el tabaco de pipa de Gabriel y el té de Roberto. El veneno actuaría rápidamente y, con suficiente variación entre los dos métodos, parecería nada más que una desafortunada coincidencia. Los hermanos llegaron a Río Dulce y fueron recibidos con la tradicional hospitalidad sureña. Clara se aseguró de que disfrutaran de una cena copiosa, seguida de bebidas y entretenimiento. Esa noche, mientras se relajaban después de la comida, Clara esperó hasta que se acomodaran en sus rutinas nocturnas. Gabriel encendió su pipa, y Roberto se sirvió una taza de té verde. Cada uno de ellos consumió sin saberlo el veneno que Clara había preparado para ellos.
Los efectos no tardaron en manifestarse. Gabriel, después de la primera calada de su pipa envenenada, comenzó a sentirse mareado y nauseabundo. Roberto, después de beber su té, experimentó fuertes dolores de estómago. En menos de una hora, ambos hombres estaban gravemente enfermos. Gabriel fue el primero en colapsar, vomitando violentamente. La condición de Roberto empeoró, su rostro se tornó gris mientras él también comenzaba a vomitar sangre. Para la medianoche, ambos estaban muertos, sus cuerpos sucumbiendo a los efectos lentos y agonizantes del arsénico. Las muertes simultáneas de los hermanos Pringel conmocionaron a Charleston. Dos hombres fuertes y saludables habían muerto en la misma noche en Río Dulce, y no había explicación lógica. Los susurros aumentaron. La gente comenzó a cuestionar si estaban enfrentando a un asesino invisible, alguien capaz de matar con sigilo y precisión. La investigación sobre las muertes se intensificó. El capitán Morales intensificó sus esfuerzos, examinando a todas las personas de la plantación e interrogando a los esclavos sobre cualquier actividad sospechosa. Pero Clara, siempre la imagen de la inocencia, permaneció calmada, manteniendo su papel como sirvienta obediente. La investigación comenzó a centrarse más en la preparación de los alimentos, pero nada señalaba a Clara. Ella era cuidadosa, meticulosa y consciente de la creciente paranoia que la rodeaba. Para agosto de 1742, las muertes de 5 hombres vinculados a Río Dulce habían dejado a la plantación en un estado de paranoia. La próspera propiedad ahora era un lugar de miedo, sospechas y rumores susurrados. La familia Beauregard había sufrido la pérdida de su hijo mayor, su capataz y 3 invitados prominentes, todo en rápida sucesión. La ciudad de Charleston zumbaba con charlas sobre maldiciones, venenos y susurros acerca de una mano invisible que orquestaba las muertes. Pero para Clara no había vuelta atrás. Había llegado tan lejos y con cada muerte su determinación solo se fortalecía. Su lista no estaba completa y estaba decidida a llevar su venganza hasta el final. Sin embargo, las cosas se volvían cada vez más difíciles. El capitán Morales se volvía cada vez más sospechoso, observando los movimientos de cada sirviente, cada comida preparada, cada bebida servida. Había comenzado a interrogar a los esclavos que trabajaban en la cocina y a aquellos que tenían acceso a la comida, y comenzó a tomar precauciones que hacían que el plan de Clara fuera más desafiante. Su paranoia era evidente en sus órdenes. Ningún esclavo podía acercarse a la casa grande después del anochecer, y se colocaron guardias en las entradas de la casa principal. El miedo en el aire era palpable, pero Clara permaneció imperturbable. Había llegado el momento de atacar a los últimos miembros de la familia Beauregard, don Rodrigo y su hijo menor Diego. Ambos habían sido tan crueles como el resto de su familia, y Clara sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a golpear. Sin embargo, tendría que ser cautelosa, ya que estos 2 hombres no serían tan fáciles de envenenar como los demás. Don Rodrigo fue el primero en caer. Como patriarca de la familia, siempre había sido el cerebro detrás de la crueldad en Río Dulce. Su actitud fría y endurecida lo convertía en un objetivo difícil, pero Clara había encontrado una debilidad. Sufría de artritis severa y bebía aguardiente medicinal todas las noches para aliviar el dolor en sus articulaciones. Este ritual nocturno era su rutina, y Clara sabía que era la oportunidad perfecta. En una noche particularmente fría de noviembre de 1742, cuando el estrés de la creciente investigación había hecho que la artritis de don Rodrigo empeorara aún más, Clara se deslizó en su dormitorio privado. Llevaba meses sirviendo a la familia Beauregard, ganándose acceso a la casa sin levantar sospechas. Esa noche, sabía que sería el final. Vertió cuidadosamente el aguardiente en un vaso y le añadió una generosa dosis de arsénico, más de lo que había usado antes. No quería que sufriera demasiado. Quería asegurarse de que la muerte de don Rodrigo enviara un mensaje claro. Después de mezclar con cuidado el veneno en el líquido ámbar, Clara reemplazó la botella, asegurándose de que nadie notara la diferencia. Después de la cena, don Rodrigo se retiró a su estudio para reunirse con los investigadores, pero finalmente salió para beber su aguardiente medicinal antes de acostarse. No notó el veneno hasta que comenzaron los síntomas, solo unas horas después.
Dolor abdominal intenso, vómitos violentos y espasmos agonizantes tomaron control de su cuerpo, mientras éste comenzaba a fallar lentamente. Sus gritos resonaron por los pasillos de la casa, pero nadie pudo salvarlo. Los investigadores que llevaban días en la plantación, buscando señales de juego sucio, fueron testigos directos de la muerte de don Rodrigo. El doctor Martínez, el médico local, reconoció inmediatamente los síntomas de envenenamiento. Pero no pudo probarlo, y el médico sugirió que se trataba de una enfermedad gastrointestinal común, acorde con los síntomas. Don Rodrigo murió antes del amanecer, su cuerpo destrozado por el veneno. Cuando se divulgó la muerte de don Rodrigo, la plantación se sumió en el caos. La orgullosa finca Río Dulce parecía desplomarse bajo el peso de sus pérdidas. Pero para Clara, no había tiempo para disfrutar del éxito de su plan. Con don Rodrigo muerto, su hijo Diego era ahora el heredero, y Clara sabía que no permitiría que el cruel legado de la familia terminara con su padre. Diego no era menos malvado, y Clara no podía permitir que él continuara su reinado. En el funeral de don Rodrigo, Clara aprovechó la oportunidad. Diego, emocionalmente afectado y tratando de mostrarse fuerte, bebió vino para calmar sus nervios. Clara esperó hasta que estuviera profundamente sumido en su dolor y luego, usando el mismo método que había perfeccionado con Carlos y Samuel, envenenó su bebida. Usó una dosis concentrada de arsénico, asegurándose de que Diego no sobreviviera la noche. La muerte de Diego, solo 2 días después de la de su padre, provocó una conmoción en la familia. Sin herederos masculinos para tomar la propiedad de Río Dulce, el futuro de la plantación era incierto. Pero Clara había completado su misión. Había eliminado a toda la familia Borigard y a los hombres que habían gobernado Río Dulce con brutalidad y crueldad. La plantación quedó en manos de doña Isabel, pero ella estaba mentalmente rota. Incapaz de lidiar con la pérdida de su esposo e hijos, vendió la plantación por una fracción de su valor y huyó a España. La muerte de Diego Borigard marcó el capítulo final de la búsqueda de venganza de Clara. Con la familia Borigard aniquilada, la plantación Río Dulce, que antes prosperaba, estaba ahora sumida en el caos. Los trabajadores que durante tanto tiempo vivieron bajo el dominio opresivo de los Borigard estaban libres de su tormento, pero el precio de su libertad había sido alto. Las acciones de Clara no solo habían matado a 12 hombres, sino que también habían destrozado el tejido social de Charleston, dejando a la clase élite aterrorizada y paranoica. A pesar de la muerte de los Borigard, la red de sospechas que rodeaba la plantación se cerró aún más. Los rumores sobre envenenamientos eran comunes y las autoridades de la colonia comenzaron a investigar las muertes con más seriedad. Pero Clara, siempre tranquila y serena, permaneció bajo el radar. Durante semanas, continuó realizando sus tareas como si nada hubiera cambiado. Pero en su mente, sabía que la investigación se estaba acercando y tendría que actuar rápidamente para completar sus objetivos finales. La muerte de Samuel Borigard, Carlos Borigard, don Antonio Drayton, Fernando Morales, Gabriel Pringel, Roberto Pringel, don Rodrigo Borigard y Diego Borigard ya había dejado un rastro de sospechas, pero ahora era el momento de ocuparse de los últimos obstáculos. Los hombres que habían sido los más influyentes en la investigación. 2 hombres se habían convertido en una amenaza directa para Clara: el sheriff Thomas Smith, que estaba investigando las muertes, y el doctor Esteban Martínez, el médico local que había examinado los cuerpos y conectado los puntos entre las muertes. Clara sabía que debía silenciarlos antes de que pudieran reunir suficiente evidencia para condenarla. El sheriff Thomas Smith se había vuelto cada vez más paranoico sobre la cadena de muertes misteriosas. Su sospecha de que alguien estaba envenenando a las personas en la plantación crecía. Clara ya lo había escuchado hablar sobre cómo comenzaría a interrogar a los esclavos con más rigurosidad, preguntando quién tenía acceso a la comida y quién podría ser responsable. Clara sabía que Smith no se detendría ante nada para exponer la verdad. Pero Clara, siempre ingeniosa, reconoció que Smith era un hombre de rutina y tenía una debilidad: su hábito de beber café para mantenerse despierto durante las largas noches de investigación. Una noche, cuando los guardias estaban distraídos por una discusión sobre el caso, Clara vio su oportunidad. Se dirigió silenciosamente a la cocina, donde se preparaba el café para la guardia nocturna. Con manos hábiles, echó una dosis concentrada de arsénico en la cafetera,
asegurándose de que Smith lo bebiera en las horas siguientes. Sabía que su vigilancia sería su perdición. El veneno era de acción lenta, pero funcionaría. 3 días después, el sheriff Smith murió en Charleston, su cuerpo destrozado por fiebre y convulsiones. Su muerte fue descartada como resultado de una fiebre, y la investigación parecía perder impulso. Pero Clara sabía que esto era solo el principio. El doctor Martínez, el médico que había sido el primero en sospechar de un juego sucio, era el siguiente. Se había vuelto cada vez más suspicaz al ver el vínculo común entre todas las muertes y el creciente número de fatalidades inexplicables. El doctor Martínez, sin embargo, era mucho más cauteloso que Smith. Siempre pensaba con antelación, siempre siendo precavido. Pero Clara conocía sus hábitos. Solía frecuentar una taberna local en Charleston, un lugar donde iba a relajarse después de sus largos días de trabajo médico. Clara vio esta como la oportunidad perfecta para actuar. Disfrazada como una sirvienta temporal, Clara se infiltró en la taberna una noche. Ya sabía cuál era el vino que prefería el doctor Martínez y con ese conocimiento preparó su dosis final. Clara envenenó el vino, observando cuidadosamente cómo el doctor Martínez bebía del vaso, ajeno al destino que le esperaba. Los síntomas comenzaron a aparecer una semana después: mareos, náuseas y fiebre. Cuando el médico buscó atención médica, ya era demasiado tarde. El doctor Martínez falleció de lo que oficialmente se registró como fiebre tropical. Su conocimiento sobre el veneno que había estado estudiando se perdió con él, y con su muerte, la investigación sobre las misteriosas muertes en Río Dulce también murió. Las autoridades se quedaron sin su pista más importante, y el papel de Clara en los asesinatos seguía siendo un misterio. Pero la venganza de Clara no había terminado. Quedaban 2 nombres en su lista: los hombres que habían estado presentes en el mercado de esclavos cuando Clara fue vendida. Estos hombres, don Gabriel Manigault y don Guillermo Yuye, eran comerciantes, traficantes de esclavos que la habían tratado como nada más que una mercancía. Ellos eran el último vínculo con su pasado, los hombres que se habían beneficiado de su sufrimiento. Los 2 hombres visitaron Río Dulce por negocios en enero de 1743. Clara no tenía intención de dejarlos salir con vida. Sabía que iban a comer una cena abundante, así que aprovechó la oportunidad para envenenar sus comidas. A Gabriel le sirvieron un tazón de sopa de tortuga y el postre de Roberto estaba lleno de veneno. El arsénico actuó rápidamente y en pocas horas ambos hombres se enfermaron violentamente, vomitando y convulsionando frente a sus horrorizados colegas. Gabriel Manigault murió primero, su cuerpo sucumbiendo al veneno a primeras horas de la mañana. Roberto Yuye, aunque aún respiraba, estaba apenas vivo para cuando Clara dejó la plantación. Al caer la noche, él también falleció, su cuerpo siendo víctima de la ejecución perfecta de Clara. Con la muerte de Manigault y Yuye, Clara había completado su lista de 12 nombres. 12 hombres que habían torturado, abusado y humillado a ella y a muchos otros. Pero su venganza había tenido un precio. Los susurros de su nombre, su leyenda, se habían extendido por todas las colonias del sur. El miedo y la paranoia que había sembrado en la élite de Charleston la habían convertido en un símbolo de resistencia, y su legado viviría mucho más allá de los muros de Río Dulce. Clara sabía que el final de su historia se acercaba. Las autoridades se estaban acercando. Ella había hecho lo que se había propuesto, y su venganza había sido absoluta. Pero el precio había sido alto. Una noche lluviosa, cuando intentaba escapar de Río Dulce, fue capturada por un grupo de soldados. Habían sido alertados por un informante bien colocado, y Clara, cansada pero resuelta, fue arrestada. Los soldados le pusieron grilletes y la arrastraron de vuelta a Charleston, donde enfrentaría juicio por los asesinatos de 12 hombres. El juicio de Clara comenzó el 2 de marzo de 1743. Fue el juicio más sensacional en la historia de las colonias del sur. Una esclava acusada de matar a 12 hombres prominentes. Era algo nunca antes visto, especialmente una mujer. Pero Clara, imperturbable, se sentó en la sala del tribunal con la misma dignidad que había mostrado a lo largo de su vida. No tenía miedo. Cuando le preguntaron cómo se declaraba, Clara se puso de pie con firmeza. «Me declaro culpable», dijo, con la voz clara e inquebrantable. «He hecho lo que la justicia demandaba. Los maté,
Y lo hice con el conocimiento de mis ancestros. El mismo conocimiento que ustedes trataron de suprimir. La confesión de Clara sacudió la sala. El fiscal la pintó como una bruja, un monstruo, pero Clara no se desvió de su postura. Mantuvo su firmeza, y en sus últimos momentos sus palabras dejarían una marca imborrable en las mentes de todos los presentes. Cuando Clara fue conducida al cadalso el 15 de abril de 1743, se dirigió a la multitud una última vez. «Pueden colgar mi cuerpo», declaró, «pero mi espíritu nunca morirá. No soy una esclava. Soy una guerrera, una mujer que luchó por la justicia». El trapdoor se abrió y el cuerpo de Clara cayó, pero su historia viviría para siempre.